Vamos a la palabra. Yo quiero llevarlos. Cuando la semana pasada hablamos del reino de Dios, la bendición del reino de Dios, vimos cómo esa palabra bendición venía sobre nosotros. Baruch o Barak era la palabra que hablaba de la bendición sobre el pueblo, sobre todos los que veníamos de la fe de Abraham. En español, en griego, perdón, decía Macario, la palabra en griego, que significaba una bienaventuranza, sobreabundantemente bendecidos, y veíamos cómo hay una bendición en el reino de Dios. Pero ahora yo quiero hablarles de la constitución del reino de Dios. La constitución, ¿pueden decir conmigo constitución? Constitución del reino de Dios, así es. Hay una constitución del reino de Dios. Esa constitución, decíamos la semana pasada, tenemos todo lo que es un reino. El reino tiene un rey. El reino tiene tesoros, tiene ejércitos, tiene súbditos, tiene hijos, tiene una visión, tiene una estrategia. Hablábamos de todo lo que tiene, pero no se mencionó que también el reino tiene una constitución. El reino tiene una ley y trabaja con una ley el reino. Y es importante entender que el rey no es nomás un rey donde dice, pues ahí cada quien haga lo que le dé la gana, sino que establece una constitución para que se rija su reino por medio de esa ley. Y por medio de esa ley nos conviene a todos. A veces hablamos de la gracia, que Dios nos salvó por gracia y que somos salvos por la gracia. Y a veces malbaratamos la gracia y es una gracia muy barata, donde cualquiera se salva, no tienes que hacer nada. Es más, eres salvo sin que te des cuenta. Y a veces oímos, tú, aunque peques, ya eres salvo. Es más, puedes seguir pecando. Dios te ama tanto que puedes seguir pecando. Y entonces ya como que ya se choteó la verdad de lo que significa la salvación. La gracia vino porque no había remedio. Ni una obra podría habernos salvado. Dios dijo, estás en bancarrota, necesitas gracia porque tú no te puedes salvar. Y si no te salvas te vas a ir al infierno. Y necesitas darte cuenta de esa realidad. De hecho, hablando de los espejos que dio Egipto, la vasija de agua donde los sacerdotes se lavaban estaba hecha de los espejos. Y cuando el sacerdote se lavaba, había un espejo en esa agua. Se veían a sí mismos. Esta Biblia es un espejo donde nos vemos a nosotros mismos y vemos cuál es nuestra condición delante de esa constitución. Si estamos dentro de la ley o fuera de la ley de Dios. Y Dios quiere que operemos dentro de su constitución para que estemos dentro de su ley. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a eliminar la ley. Él vino a cumplir la ley. Y si Cristo vino a cumplir la ley, no espera nada menos de nosotros. Él espera que tú también la cumplas. Y algunos dirán, es que ya no estamos bajo la ley. Y se quieren zafar de las reglas del juego de parte de Dios. Pero Dios no te está pidiendo que tu parecer. Dios está diciendo, así operamos en el reino de Dios. Es la mejor manera. Israel no tenía ley. No tenía orden, no sabía ni para dónde jalar. Hasta que vino Moisés y Dios le habló a Moisés y le dio los 10 mandamientos a él. Vivimos en un mundo como un amigo mío me platicaba, un misionero en las Filipinas, llegó a las Filipinas, lo recogen en el aeropuerto y el taxista se lo lleva y va a alta velocidad y pasa una avenida y otra y de repente hay un semáforo verde y el taxista ¡bum!, se lo voló y le dijo, oye, te volaste un verde, cuidado. No. Se voló el rojo, perdóname, sí es cierto. Tú te lo sabes bien, ¿verdad, suegra? Era el rojo, se voló el rojo, tienes razón. Le dijo, te volaste el rojo, ten cuidado. Y le dice, bueno, yo lo hago y mi hermano también. Y se queda, pues, ¿cómo tu hermano? Y al ratito otro rojo y otra avenida y se lo vuelve a cruzar. Le dice, oye, aquí se van a matar ustedes en las Filipinas, es muy peligroso. Te acabas de volar un rojo. Y dice, pues yo lo hago y mi hermano también lo hace.
Y de repente le tocó un verde. Y en verde se paró. Dijo, ¿por qué te paras? Porque mi hermano puede venir por el otro lado. Dice. Y me agarra de encuentro. Y vivimos nosotros en un sistema muy parecido. Como que el rojo nos encanta volarnos el rojo. El fruto prohibido es más sabroso. Las reglas que te dicen no lo hagas, pues con más ganas lo haces. Y cuando te dice el Señor, haz esto, ni ganas tienes. Lee la Biblia, todo lo que quieras, medita, búscame día y noche. Tienes luz verde para hacerlo 24 horas y que nadie quiere. Todo el mundo quiere volarse el rojo, pero el verde no lo quiere. Y esa mentalidad está en nosotros. Ahora, no va a dar mucho tiempo para meternos en todo el tema, pero vamos a entrar al libro de Deuteronomio capítulo 5 para ver un poco la constitución de Dios, del reino, de su reino. ¿Por qué lo puso y para qué lo puso? En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 aparecen en ambos los 10 mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y en estos 10 mandamientos es exactamente lo que le estaba pasando a Moisés, que estaba en el monte hablando con Dios, y Dios le estaba dando 10 mandamientos escritos en una tabla de piedra, de lo cual iba a bajar Moisés con ello para hablarle a Israel los estatutos, leyes, mandamientos, constitución del Rey de Reyes. Estas son las reglas del reino. ¿Por qué lo hizo? Ahorita vamos a ver por qué lo hizo, cómo nos conviene. En el capítulo 5, versículo 1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en tus oídos y apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahvé este pacto, sino con nosotros. Todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara, habló el Señor con nosotros en el monte de en medio del fuego. Y estaba entonces entre Yahvé y ustedes para declararles las palabras del Señor, porque ustedes tuvieron temor del fuego que había en ese monte y no subieron ahí. Y el Señor me dijo esto, y empieza ahora Moisés a relatar lo que Dios le dijo a Moisés para que le dijera al pueblo. Nomás poniendo como contexto, Israel venía de 400 años de esclavitud. Habían perdido brújula, no estaban ubicados, no tenían ley, no tenían orden. Vivían en un sistema caído con los egipcios. Aprendieron en 400 años lo que los egipcios hacían. Entonces se les quedó muy grabado también cosas de los egipcios. Y cuando Dios los saca, Dios lo que quiere es un pueblo, como decíamos la semana pasada, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, un reino de reyes y sacerdotes que lo representaran a Él y que por medio de ellos pudieran alcanzar a toda la gente. Al ver cómo Dios los bendecía a ellos, las demás naciones dirían, queremos conocer tu Dios. ¿Cómo es que les va tan bien a ustedes? Todo lo que ustedes hacen prospera. ¿Cómo le haces? Y ahí era la oportunidad de Israel de decirle a esa nación, nosotros creemos en el Dios de los cielos. Era la forma en que Dios lo estaba haciendo. Y para proteger a Israel tenía que poner lineamientos y puso unas leyes. No han cambiado, siguen esas leyes. Dios no cambia. La Biblia me dice, Malaquías, Dios no cambia. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios no cambia, Dios no cambia. Versículo 6 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios empieza a ubicar la visibilidad espiritual de Israel. Israel venía de un sistema donde Egipto tenía dioses por todos lados. Tenían ídolos de todo tipo. Y Dios viene y se presenta y dice, no vas a tener dioses delante de mí. No quiero a ninguno.
Ni siquiera quiero una cosa que me represente. Ese becerro de oro que hicieron, supuestamente Aarón decía, eso es Dios. Dijo, no, eso no soy yo. Eso no me representa. No, es un símbolo, no me representa. Yo quiero que mi pueblo crea en mí sin verme. Yo quiero ser un pueblo espiritual, que crea en mí sin haber visto nada de mí. ¿Por qué crees que apareció Jesús en los tiempos, hace 2000 años, que no había satélites o televisión o videos o cámaras o lo que tú traes ahí, fácil puedes tomar una foto? ¿Por qué creemos que apareció en un tiempo donde no se podía registrar, ni siquiera hay una pintura de él? ¿Por qué? Porque él quería que continuara la gente con sus ojos puestos en un Dios invisible. Y dice aquí claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está diciendo, no quiero que te hagas nada, no utilices ningún elemento, ninguna materia, por más preciosa que sea, que me pueda representar a mí. No hay nada de mi creación que me represente a mí. Yo soy un Dios invisible y quiero que mi pueblo crea en mí sin verme, que me crean. El reino es un reino invisible que se puede hacer visible. Pero Dios con esto está enseñándonos de que la constitución de su reino se basa en la fe. El reino de Dios es un reino de fe. Y creemos en Dios sin verlo. Las demás naciones tenían que construir cosas y hablar y hasta le ponían nombres bonitos. Pero Dios se ofendía con eso. Porque el apóstol Pablo dice que los ídolos contienen demonios. Pueden engañar a la gente estas imágenes. Hay espíritus que se meten y quieren distraer la adoración del Dios invisible. Lo que el enemigo menos quiere es que tú estés aquí adorando a Dios. Él te quiere ver en el fútbol ahí en la mañana. Te pone toda la mesa servida en las mañanas de los domingos para que no tengas el tiempo de adoración, porque en la adoración es una de las más poderosas armas que existen para desbaratarlo a Él. Estamos adorando a un Dios invisible. Y Él le tiene pavor a que tú adores un Dios invisible. Entonces inspira a los hombres a hacer cosas que distraigan la atención de sus ojos a un Dios invisible. Y Dios les advierte y les dice, miren, mi reino es un reino poderosísimo, pero es invisible, pero es real. Y quiero que me crean sin verme. Y quiero que me oren y que me adoren sin tener nada que los pueda enfocar a ese objeto, porque no hay cosa, no hay una molécula que me pueda representar. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Y con eso elimina toda la estructura de idolatría de las demás religiones del mundo. Se desploman todas esas. Y sigue adelante el Señor. Advierte de que si no hacemos caso, al hacerlo, traemos una maldición a la tercera y cuarta generación. Es decir, el reino tiene un sistema de protección. Si tú te metes al sistema de protección, tu familia, tu descendencia está bajo un resguardo. Pero si no, tu familia y tu descendencia se exponen a un peligro que le va a pegar a tu tercera y cuarta generación por salirse de este perímetro. ¿Por qué? Porque el enemigo reconoce a los que están coqueteando con él y se los jala para este lado
y entonces se abrió una puerta y viene sobre esa descendencia. ¿Me están entendiendo eso? Y Dios lo que quiere es resguardar su generación, resguardar su descendencia y mantenerlos adentro del reino, no afuera. Por eso pone ese perímetro. Sin embargo, si estamos adentro del reino, versículo 10, Él hace misericordias a millares de millares. Si te mantienes adentro del reino y caminas en el reino y andas bajo la bendición te va a alcanzar a ti, a los tuyos y a los que nunca vas a ver. Miles. Imagínate, la bendición continua. Y Dios no pierde la bendición. Dios quiere sostener la bendición dentro de su reino. Versículo 11. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Los judíos, hay una línea de judíos mesiánicos y hay una línea de judíos que cuando dicen Dios, dicen Ios, ni siquiera le ponen la D. Cuando te escriben un correo, no ponen la D, porque para ellos es de alta reverencia el nombre de Dios. No usan el nombre de Dios, dicen el Todopoderoso, el Supremo, el Altísimo, pero Dios no lo usan. De hecho, los nombres Jehová, Yahvé, son nombres son solamente las letras, pero con mucha cautela no quieren usar el nombre porque sabían ellos, ese era un nombre impronunciable. Así lo llaman ellos, el nombre impronunciable. Y nosotros aquí tenemos mucha familiaridad con el nombre de Dios. Dios te bendiga, adiós. O sea, como está en nuestro lenguaje muy metido. Y lo usamos como cualquier cosa, Dios, sí, no, pues que sí. Y está, digo, ahorita vamos a explicar por qué lo podemos usar con esa naturalidad, con esa libertad. Pero a veces, cuando usamos el nombre de Dios, perdemos de vista de quién estamos hablando. Y Él es el Rey del reino. Y nosotros somos hijos. Y tenemos que honrarlo. En el antiguo pacto era difícil hablar de Dios como Padre. Era impronunciable decir que Dios es mi Padre. El rey David en algún momento lo deja ahí entrever. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús dice, mi Padre y yo uno somos. Y luego nos enseña la oración y dice, oraréis así, Padre nuestro. Y nos lleva a una nueva dimensión. Pero acuérdense que decía Jesús, el reino de Dios ¿se ha qué? Acercado. Se ha acercado tanto que ya no tienes que estar dudando de decir papá. Ya ni siquiera Dios. Ahora le puedes decir Abba, papito, padre, sin faltarle al respeto. Cristo nos vino a integrar al reino. Estamos adentro del reino ahora. Y podemos decirle a Él, Padre. Y si tú lo dices con reverencia y no en vano, no has ofendido a Dios. ¿Sí está claro eso? Por eso decía aquí, no usaréis el nombre del Señor en vano. Era cuando ahorita en muchas de las películas se usa el nombre de Dios y se le está enseñando a nuestra generación de chicos usar el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. ¿Sí me explico? Y es un choteo el nombre de Jesús, hasta le ponen apodos y cosas por el estilo, y es como chotear, y es lo que quiere el enemigo, que tú le diluyas el honor al nombre. Pero nosotros no podemos diluirle honor al nombre de Dios. Cuando le decimos Padre, es con una reverencia y un honor que se le está dando a nuestro Dios.
Ahora seguimos, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero al séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Wow. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios creó el universo en 6 días. El séptimo día fue un día donde Él reposó, Él descansó. Ahora, para nosotros vivimos en una cultura que ya tenemos la semana de 7 días, de la cual trabajamos 6, y el séptimo día es un día de descanso. Hoy estamos descansando. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo diseñó Dios de esa manera? ¿Qué significa para nosotros? Tiene mucho que ver, hay muchas cosas. El día de reposo es un día profético, porque representa que nosotros reposamos de nuestras obras. El lunes tú vas a tener que trabajar, tú estás preparándote y ya traes una mecánica de qué voy a hacer el lunes, voy a ir aquí, voy a ir allá, ya tienes tu agenda para el lunes, martes, miércoles, ya traes todos tus días ocupaditos, ya traes un proyecto para esos días. Tu cuerpo humano se está enfocando en esa dirección, pero necesita un reposo. Por salud médica, te conviene un día de reposo. Pero eso no lo inventó algún inglés, esto lo trajo Dios aquí. ¿Sí me explico? No es la semana inglesa, esta es la semana del Señor. ¿Sí están entendiendo eso? Ahora, es profético, ¿por qué? Porque tú estás imitando lo que tu papá hizo. Trabajó 6 días y al séptimo reposó. Pero yo tengo todavía ganas, tengo todavía muchas fuerzas para seguir trabajando, puedo hacer una chambita extra y ganar un dinerito más. Y lo que tú quieras, Iván, espérame. Este día de reposo es detener todo lo que estás haciendo para enfocarte. ¿Qué estás haciendo este domingo aquí? Oyendo la palabra. Está trayendo un refrigerio a tu espíritu. Hay un reposo para ti en tu persona espiritualmente. ¿Qué más está haciendo? Está haciendo que te reorganices con tu esposa y con tus hijos, como familia. Porque en la semana no hay mucho tiempo. Estamos acelerados, tenemos un ritmo de vida demasiado atareado que no hay el tiempo. Y queremos entender que en el reposo Dios está bendiciendo las familias de la tierra. Le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí incluyó que en el séptimo día también fuera un día de familia. Por eso Dios demandaba un reposo también para ti. Es muy importante entender los principios bíblicos porque implican muchas cosas. Implican la salud física, implican la salud mental, implican la salud matrimonial, implican la salud familiar, implica la integración congregacional. Porque en este día nos congregamos, nos reunimos, nos volvemos a recuperar espiritualmente, volvemos a levantar nuestros niveles de fe y volvemos a salir allá al mundo. De aquí recibimos instrucciones para, saliendo por esa puerta, como soldados, salir y conquistar y expandir el reino. Pero necesitamos un día de reposo. Y este es el día de reposo. Es el día donde te recuperas, donde cobras fuerzas espirituales, fuerzas del alma y fuerzas físicas. Es necesario. Y más adelante dice, versículo 16, otro de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Hónralos. Para el Señor, dentro del, si conectamos todo, un Dios invisible, un Dios celoso, un Dios que no quiere que
que su pueblo ande coqueteando con otras cosas, sino que se enfoque con Él. Y nos va llevando hasta el punto donde quiere que un tiempo de reposo empiece a llevarnos a otro punto que viene siendo el honrar a los padres. Dios dejó aquí en la tierra a nuestros papás, los que nos ha tocado vivir con ellos y verlos. Algunos no tuvieron la oportunidad, se fueron, murieron, etcétera. Pero el diseño original de Dios era que al tener a nuestros padres, los pudiéramos ver a ellos aquí en la tierra como la representación del reino de Dios. Que si teniendo a nuestros padres aquí en la tierra, podríamos identificar a Dios con una mayor claridad. En el libro de Efesios nos dice que el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Y para un niño, cuando ve al padre y a la madre, ahí fácilmente puede entender a Dios con mayor oportunidad. Pero déjame decirte algo. Vivimos un tiempo donde los hijos ya no honran a los padres. Se ha ido desgastando, menospreciando la autoridad. Y si menospreciamos la autoridad de los padres, entonces fácilmente menospreciaremos la autoridad de un director de escuela. Y al rato menospreciaremos a un policía o a un representante de gobierno. Y al rato hay anarquía, lo que hemos visto en estos días en México. Toda la anarquía que hubo, estaría muy bien saber cuál es el índice de honra que le dan a sus padres, esos que anduvieron haciendo anarquía en las calles. Y te vas a dar cuenta dónde andan sus niveles. Honra a tu padre y a tu madre implica una estabilidad psicológica en los niños. Implica que estos niños van a crecer con un concepto de autoridad y lo van a entender, y es mucho mejor trabajar en líneas de autoridad que en una anarquía, que en un desbarajuste. Honra a tu padre y a tu madre, habla de estar al pendiente de ellos, de suplir en lo que pudiéramos suplir y de cuidar de ellos. Esta es la economía de Dios, este es el reino de Dios, y Dios está enseñándonos cómo hacerlo. Esto no lo tienes que tomar en un curso en algún lugar social ahí, que te den cursos de no sé, alguna de esas escuelas que enseñan, no sé, hay muchas escuelas que enseñan cada cosa. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, en cuanto a honrar a los padres, el honrar a los padres implica darles el lugar que merecen. Van pasando los años y lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Si nosotros no honramos a nuestros padres, la generación que nos sigue no nos va a honrar a nosotros. ¿Me están entendiendo eso? Porque lo que sembramos cosechamos. Tenemos que honrarlos. Mi mamá tiene 89 años, aquí está Fina. Hay personas que ya son viudas, no tienen muchos recursos, y en lo que se puede ayudar. Una llamada telefónica, una visita, una salida a comer. Es una forma de honrarlos, es un lugar de darle su lugar a nuestros padres hasta el día en que Dios se los lleve. Porque lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar nosotros. Algún día nuestros hijos nos van a hacer exactamente lo mismo. Y esto mantiene la unidad familiar. Y le dijo Dios a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y tú dices que yo no viví ese modelo. Pues Dios te está diciendo: tienes que empezar ya. Honra a tu padre y a tu madre. Más adelante en Efesios dice: para que vivas una larga vida y para que te vaya bien. Hay una promesa ahí muy grande. Una larga vida y te va bien. Algo va de por medio. Cuando honramos a los padres, nos extiende la gracia, Dios, de vida, y nos extiende la gracia de que nos va a ir bien. La condición es honra a Dios. Tú dices: ¿y qué tiene que ver que yo honre a Dios con que me vaya bien? No sé cómo funciona, pero funciona. Yo me subo a un carro y si es híbrido, yo no sé cómo funciona, pero ¡prum!, y me lleva. Y no me ando haciendo preguntas técnicas. Y hay muchas cosas que tú haces diariamente sin hacer muchas preguntas técnicas y las disfrutas. Una de ellas es honrar a tus padres. Hay cosas técnicas que tal vez no las vas a entender en su plenitud, ni yo te las voy a poder explicar, pero que sí funcionan, porque el Señor lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 17.
no matarás. Algunos dirán, pero ¿cómo dice Dios no matarás? Y le dijo ahí a David, mata a todos ahí en el campamento. Y le dijo Saúl, acaba con los amalecitas. Y tú dices, pues ¿cuál contradicción? ¿Cómo? Dice no matarás y se los echaba. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se contradice Dios? No se contradice. El sentido de la palabra es no asesinarás. Pero lo que quiere decir no matar, y eso nos pone a nosotros dentro del reino, es esto. Dios nos da, dentro del concepto del no matar, es no tomar ventaja sobre un inocente para destruir su vida. La vida la dio Dios. A lo que se está refiriendo es que tú tienes derecho a defenderte en un momento dado. Para eso son las situaciones de la guerra. ¿Qué harán los cristianos cuando hay batallas? ¿Se defenderán o no se defenderán? Porque la Biblia dice no matarás. ¿Será ese el espíritu del no matarás? ¿O el Señor nos está diciendo bajo estas condiciones? No matar implica también, como dijo Jesús, si tú reprochas a un hermano en tu corazón, si tú lo rechazas, si tú lo odias, si tú no lo aceptas, si tú lo criticas, lo estás matando dentro de tu corazón. O sea, Dios ya no se limita a lo de afuera. Él quería trabajar más adentro. Y todas estas leyes son desde adentro. Cristo vino a establecerlas adentro del corazón. No son tablas de roca allá afuera, ahora están instaladas adentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos o herimos a una persona con nuestra lengua, de alguna manera lo estamos matando. Y la Escritura me está diciendo, no matarás. Eso mantiene una estabilidad tremenda dentro del reino. Mantiene unidad. Y acuérdense que la ley, los 10 mandamientos y todos los mandamientos, que son 613, por si acaso no sabías, son 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Todos se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido la ley. Entonces, si tú amas, no vas a matar a nadie. Esta es una de las instrucciones. Versículo 18. No cometerás adulterio. El Señor, cuando dice no cometerás adulterio, está hablando de que Él se está comprometiendo en proteger el sello del matrimonio y pone un cerco alrededor de él como una garantía de que ese es un cerco inviolable. Cuando hablamos de adulterio, estamos adulterando, es como adulterar la leche. Es como meterle más agua a lo que realmente tenía. Es como adulterar algunos productos. Y estás quitándole su calidad original. Y lo que Dios está diciendo es, dentro de mi reino, preservamos la integridad del matrimonio y ponemos un sello como regla de la Constitución que dice, no adulterarás. ¿Por qué razón no adulterarás? Porque en el momento en que se adultera, se rompe un pacto. En el momento en que se adultera, se violenta el espíritu. En el momento en que se adultera, los hijos, sin darnos cuenta, lo perciben. Se rompe el modelo de Cristo y la iglesia. Si los hijos lo perciben, el hijo va a pensar que Dios es así exactamente, que puede engañar a su esposa e irse con otra. Y no hay la unidad. Y Dios lo que está mandando un mensaje es la unidad integral. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el matrimonio es hombre, mujer y en medio está Cristo. Cordón de tres dobleces. Difícilmente se rompe. Y Dios pone ahí un sello. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿El adulterio está a la moda? ¿Está a la puerta de todos? ¿Quién está ofreciendo eso? ¿Es el reino de Dios o es el reino de las tinieblas? No hay reinos intermedios. No hay puntos grises en el reino de Dios. ¿Quién propone el adulterio? Al salirte del reino de Dios por esa línea del adulterio, te expones a las cosas más terribles de tu vida, a las tragedias más dolorosas que pudieras vivir en tu persona, y las consecuencias van a alcanzar a tu descendencia. Y la Escritura me está diciendo, no cometerás adulterio. Está cuidando el matrimonio. Para Dios el matrimonio es sagrado y tenemos que defenderlo.
Y si le obedecemos a Dios, hay bendición. Si no le obedecemos a Dios, hay consecuencia. Una consecuencia muy grande. No quiero extenderme, pero cuando Abraham se metió con Agar, que no era su esposa, las consecuencias fueron dolorosísimas. Le trajo dolor a Sara, le trajo dolor a Abraham, le trajo dolor a sus hijos y a su descendencia hasta la fecha. ¿Me están entendiendo? Cuando David se metió con Betsabé, lo mismo. Asesinó a su esposo, quiso engañar a medio mundo y trajo la ruina a su casa. No hay bien en eso. Es un deleite temporal, pero te va a cobrar una cuenta muy grande. Dios dice, no adulteres. Huyamos de eso. No es nuestro estilo de vida. Dentro del reino es con tu esposa, con tu esposo. Algunos dirán, es que yo no veo nada ya en mi esposa. Pues vamos a orar para que Dios te sane los ojos, man. Porque Dios dice que te ha provisto la ayuda idónea. Es la ayuda idónea. Y si es la ayuda idónea, es una provisión de Dios. Y sabe Dios que esa es una refacción directa de fábrica. No hay manera de sustituir. No hay reemplazo hasta que la muerte los separe. Versículo 19. No hurtarás, es decir, no robarás. Déjame decirte algo. Muchos han querido ayudarle a Dios. Como Dios no me ayuda, ha de estar muy ocupado. Entonces, como está ocupado, le voy a dar una manita. Mi manita. Y roba. Y roba creyendo que se va a resolver sus problemas. Lo único que me está diciendo es que no le creen a Dios. Todos estos mandamientos son le creas a Dios. Son que le creas a Dios. No matarás, quiere decir, no te preocupes, yo me encargo de eliminarlo por ti. No adulterarás, no te preocupes, te la voy a hacer más bonita que antes. O te lo voy a hacer más guapo que antes. O te lo voy a hacer más tranquilo que antes. Créeme a mí. No robarás, quiere decir, no te alcanza, yo me encargo, yo soy tu proveedor, yo te voy a suplir. No tienes que llegar al exceso de robar. No entres por esa puerta porque te identificarías con el que roba. Y la escritura me dice que el ladrón vino a robar, matar, destruir. Si tú robas, te identificas con él. Y si te identificas con él, estás afuera del reino y te va a llover. Y te va a ir mal. Tú crees que vas a aventajar robando, te va a llover y te va a ir peor. Lo que tú creías que ibas a alcanzar, te lo va a cobrar al máximo el Señor con intereses. O sea, el enemigo no está sentado. Y lo que Dios quiere es que le hagas caso y nos quiere proteger. En su reino no se roba, en su reino se ora. En su reino se da. Y en la medida que damos, nos llega la provisión sobrenatural. En su reino es invisible, en su reino es de fe. Y le creemos a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no tengo que andar robando nada. El enemigo nos tienta y nos dice, no, más rapidito aquí, luego las reglas, hombre, no afírmala ahí, no pasa nada, nadie se dio cuenta, órale. Y con eso pensamos que evadimos la mirada de Dios, pero hay un Dios que está diciendo a los hijos, no les conviene. Se van a hacer daño ustedes solos. Están abriendo puertas, están perdiendo fe. Y ahí Hebreos 11:6 me dice, sin fe es imposible. Es imposible. Y nosotros no queremos batallar, nosotros no queremos ejercitar el músculo de la fe, nosotros queremos irnos por lo que vemos. Y Dios dice, no te va a servir de nada por lo que ves. Créeme y te voy a bendecir. No robes. No robes, no te conviene robar. No robes el tiempo, no robes dinero, no robes. Luego dice otra, versículo 20,
no dirás falso testimonio contra tu prójimo. En otras palabras, Dios está diciendo, no acusarás, no calumniarás. Guarda tu lengua. Cuidado con lo que dices del otro. Un falso testimonio, una exageración, ya rayó en mentira. Si exageramos podemos rayar en mentira, y si ya rayamos en exageración ya entramos en la calumnia, y es algo que va a hacer un daño tremendo. Y para reparar una calumnia, ahora sí que va a costar, vas a tener que parchar y vas a tener que confesar tu pecado. No levantes falsos testimonios contra nadie. Dios en su reino está cuidando la unidad de su iglesia. Quiere que haya una armonía, que todos nos amemos unos a otros, que tengamos paciencia unos con otros y que no nos acusemos, que no nos levantemos calumnias unos de otros. A veces como que soltamos un mensaje y le incluimos el pilón nada más para darle un poquito de sabor al tema. Y lo único que estás haciendo un daño que muchas veces es irreparable. Es irreparable. Entonces, cuiden ese aspecto de no calumniar, de no presentar falsos testimonios contra nadie. ¿Sí? Versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codicia. ¿Sabes por qué mucha gente no se puede contestar la pregunta? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto aborto? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay Y empezamos como que, pues Dios, ya ni la muela, pues ¿por qué nos ayuda? O sea, como que queremos echarle la culpa, ¿verdad? Pero te voy a decir el origen de nuestro problema. El origen de la raza caída que somos es codicia. Adán y Eva codiciaron. Ellos quisieron ser como Dios. Ellos quisieron la sabiduría de Dios. Ellos quisieron la ruta corta. No querían darle la vuelta. No querían obedecer a Dios. El enemigo le dijo, vas a ser como Dios. Toma de este fruto y vas a ver. Y dijeron, y como era un fruto apetecible, deseoso, agradable a los ojos, tomó de él. La codicia no es la acción. La codicia es lo que hay adentro del corazón. El codiciar dentro de tu corazón, eso es lo que genera un problema. ¿Sabes por qué se muere la gente? Porque empezamos con codicia. La raza humana cayó con una decisión de codicia. Porque hay guerras, porque hay injusticia en nuestro sistema del mundo, es porque se originó con un problema muy crucial que fue la codicia. La ambición del hombre, insaciable, el hombre quiere más. Ahora con eso se disparó. Ahora el hombre quiere más y lo quiere a cuesta de otros. Pisar al que se le ponga enfrente con tal de salir encumbrado. Lo único que está haciendo es que está preparándose para su colapso. Es todo. Es cosa de tiempo, va a caer. La codicia es avaricia también. La Biblia me dice en Timoteo que el amor al dinero es raíz de todo mal. Ambicionar, codiciar, desear cosas. Lo único que nos está llevando a un punto es que tarde que temprano vamos a ser traspasados de dolores. Así lo dice. Traspasados de dolores. Así está la humanidad hoy en día. El resultado de lo que pasa hoy en día. Vete a un hospital y pregúntate el origen de estos enfermos que están aquí. Vete a un hospital de niños enfermos con enfermedades terminales y los ves y y tú dices, ¿dónde está Dios en todo esto? El origen fue codicia. Fue codicia. La venta de armas, codicia. La venta de drogas, codicia. La contaminación, codicia.
Los divorcios, codicia. El ignorar a los hijos, codicia. Codicia. ¿Nunca te has preguntado por qué nos dicen los codos acá? Yo a veces me puse a pensar la raíz de la palabra codo y viene de codicia. Amor al dinero, amor a la fama, amor al poder, codicia. Al principio sabe muy rico, pero al final de cuentas, donde termina, va a terminar en un colapso. Y se va a dar en cuenta todo lo que tiene abajo de esa casa, se le va a venir abajo. La Escritura me está diciendo, no codicies. Estate contento con lo que Dios te está dando. Y en la medida que tú eres fiel, Dios lo va a multiplicar en tu vida. Dios va a prosperar eso. Dios no te va a desamparar en lo que ya tienes. Dios va a sacarte más adelante de lo que tú pudieras imaginarte y más rápido de lo que tú pudieras correr. Vamos, no te la vas a acabar. Decíamos eso la semana pasada. Hay una bendición del reino. Dios quiere bendecirte. Pero esas son las reglas del reino de Dios. Y tenemos que estar adentro del reino. Si estamos adentro del reino, nos va a ir bien. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé en qué punto te ha tocado estos 10 mandamientos. Lo que sí te puedo decir es algo. Los 10 mandamientos fueron puestos para un pueblo que andaba desbocado. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que esos 10 mandamientos no han pasado de moda. Siguen vigentes. Y ya no están en tablas de piedra afuera. Muchos se preocupan que en Estados Unidos ya sacaron los 10 mandamientos de las cortes y ya sacaron los 10 mandamientos. Pero ¿sabes qué? A mí me preocupa más cuando los sacan del corazón. Que los saquen de la corte a mí no me quita el sueño. A mí me preocupa cuando los sacan del corazón. Eso es lo terrible. Y eso es lo que está pasando. Muchos están ya ignorando los 10 mandamientos y se llaman cristianos. Y Dios no quiere eso. Dice la Escritura en Hebreos que Dios vino a implantar su ley en nuestros corazones. Las vino a implantar. Ahora están aquí adentro. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y tú dices, es que no puedo. Y el Espíritu Santo dice, yo te ayudo. Yo te ayudo. Es que no sabes lo que me hizo, me lastimó. Ojalá se muera. No, no digas eso. Perdónalo. Es que es muy fuerte la tentación. ¿Cómo le hago? Más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Es que no me alcanza. ¿Cómo le hago? Y el Señor está diciendo, cree en mí. Junto con la prueba te voy a dar la salida. Todo es terreno de fe. Y tú vas a ver la gracia de Dios. Nos tenemos que arrepentir y tenemos que reconciliarnos con Dios a la luz del espejo de lo que dejó nuestro corazón. Así que vamos a orar ahorita mientras cantamos este canto y dejar que el Espíritu Santo nos lave con su sangre y que vuelva a brillar la ley del Señor en nuestros corazones y que por esa ley andemos y vivamos y que seamos nosotros hijos del reino y el mundo nos reconozca y digan, ellos trabajan bajo otras reglas superiores a las nuestras. Amén. El Señor
Dios es Rey, por siempre su reino es. Rey. Dios es Rey, Dios es Rey, por siempre su reino es. Yo quiero que hagas esta oración ahorita conmigo. Tú tienes establecida esa ley en tu corazón. La puso Dios, no la pusiste tú. Y puedes hacer esta oración si nunca has recibido a Cristo, quien fue el que cumplió la ley. Y si Él la cumplió, ahora nosotros junto con Él la podemos cumplir. Y decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón por violar tu ley, tus estatutos, tus mandamientos. Lávame con tu sangre, y por tu Espíritu Santo ayúdame a cumplir tu ley. Establécela en mi corazón, ponla en mis pensamientos, recuérdamela día y noche, para que yo ande a la sombra de tu palabra y me protejas, y viva yo bajo la constitución de tu reino, porque soy hijo de Dios. Dilo conmigo: soy hijo de Dios. Adoro a un Dios invisible, honro su nombre, camino a la luz de su palabra. En el nombre de Jesús, descanso en ti, Señor. Tú eres mi reposo. Ya no es por obras, ahora es por fe. Bendigo a mis padres, mis autoridades. Les bendigo. Aquellos que ya se fueron, honro su memoria. Perdono a los que me han hecho daño. Perdóname, Señor, si he deseado mal contra mi prójimo. Perdona mi pecado de adulterio. Perdona mi pecado de ver pornografía, de ser infiel con mi pareja. Perdóname, Señor, por robar, por tomar lo que no es mío, por no creerte a ti. Perdóname por acusar a mi prójimo falsamente, por exagerar, por mentir. Perdóname, Señor. Y Señor, yo renuncio a la codicia, a la avaricia, a la ambición del mundo. En el nombre de Jesús. Gracias por librar mi alma. Gracias por llenarme con tu Espíritu Santo. Gracias por romper mis ataduras por el poder de tu ley en mi vida. En el nombre de Jesús. Te doy gloria y te doy honra. Viviré bajo la constitución de tu reino. Andaré bajo la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y estableceré tu reino, tu constitución
por donde quiera que vaya. En mi hogar, en mi colonia, en mi ciudad, en mi empresa donde yo trabajo, donde estudio, ahí estableceré tu constitución. Que tu reino prospere, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Por siempre tú